Ok, vamos a trabajar con el pasado perfecto simple. Ok, ustedes a estas alturas ya deberían conocer el presente perfecto simple. ¿Sale? ¿Qué pasaba con el presente perfecto simple? Bueno, que ustedes tomaban un sujeto, el auxiliar have y el verbo en pasado participio. Por ejemplo, I have traveled to New York, que sería algo así como yo he viajado a Nueva York. ¿Ok? Pero lo que vamos a trabajar el día de hoy es con algo que se llama pasado perfecto simple. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el pasado perfecto simple, en términos sencillos, es el pasado del tiempo pretérito, el pasado del pasado. Aunque eso suena un poco extraño, ahorita vamos a ver a qué me refiero. ¿Sí? Específicamente, la estructura del pasado perfecto simple funciona con un sujeto, después tenemos nuestro auxiliar had. Este va a ser para todos los sujetos, no importa si es singular, plural, primera persona, tercera persona, no sucede nada. ¿Okay? Y después, justo después, vamos a tener lo que es el verbo, pero este verbo tiene que estar en pasado participio. ¿Okay? En su libro en la página 76, ustedes tienen básicamente a los verbos irregulares conjugados en presente, en pasado y en pasado participio. Eso suele ser un tanto complejo, porque usualmente olvidamos que hay otro tiempo. Vamos a ver eso primero, antes de ver esta estructura como tal. La dejamos un poco de este lado. ¿Ok? Tenemos verbos regulares e irregulares. Ustedes ya lo saben. Por ejemplo, tenemos el verbo want. En el caso de want, tenemos un verbo que es regular. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando un verbo regular lo ponemos en pasado? Muy sencillo. Lo que ponemos es un ed al final de del verbo. Esto es presente. I want, yo quiero. I wanted, en este caso con terminación ed, yo quería o yo quise. ¿Sí? Y vamos a tener un tercer tiempo que se llama pasado participio. ¿Okay? El pasado participio es un poco extraño si nada más lo tratamos en inglés, pero lo cierto es que también lo tenemos en español. Muy, muy sencillo. En el caso de los regulares, el pasado participio no tiene ningún tipo de problema, porque el pasado participio y el pasado se escriben exactamente igual. Es decir, agregamos ed al final. ¿Sale? Pero ¿qué significa? Si nosotros la traducimos, ya tiene otro significado. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, I've wanted. Es como decir, yo he querido. ¿Ok? Básicamente eso es el pasado participio. ¿Ok? Cuando decimos, por ejemplo, querido, yo he hecho, ustedes han hablado, nosotros hemos estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para eso nos sirve el pasado participio. Entonces, con lo que básicamente son los verbos regulares, no pasa nada. Así de sencillo. Si nosotros tenemos played, es en presente, played es en pasado, y en pasado participio también sería played. ¿Ok? Ahora, el problema en realidad viene con los irregulares. Por eso les digo, en sus libros de texto, en la página 76, ustedes pueden revisar, o en cualquier espacio de internet, ustedes pueden buscar pasado participio de verbos irregulares. Es muy, muy importante. Para lo que vamos a ver el día de hoy, es muy importante que sepamos eso. Ahora, en el caso de los verbos regulares, todo es igual, eso es muy, muy sencillo. Pero los verbos irregulares, por ejemplo, si ustedes tienen it, es el presente. El pasado sería... perdón. El pasado sería ate. Es presente, yo como. I ate, yo comí. Y si yo quiero decir, por ejemplo, I have, yo he, no le puedo poner ate. ¿Sale? Porque si yo leyera esto, diría yo he comí. Lo que no tiene ningún sentido, por supuesto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que buscar es otro tiempo, que en este caso sería eaten, que se traduciría como comido. Yo he comido. ¿Sale? O por ejemplo, ¿ok? Si yo digo, you
have. ¿Sale? Aquí tenemos tú, has. ¿Okay? Yo quiero poner el verbo ver. Si yo le pongo, por ejemplo, you have see, es tú has ves. De nuevo, no funciona. Si lo pusiéramos en pasado, tú has viste. Tampoco. Lo que queremos poner es visto. Y en inglés, el pasado participio, es decir, visto, se escribiría seen. Esto ya lo han trabajado, no quiero detenerme demasiado en eso, pero sí es muy importante que entendamos lo que es el pasado participio. Es todo esto de visto, hecho, llegado, comido, dormido, etc. ¿Sale? Usualmente el pasado participio se utiliza con el haber. En este caso, por ejemplo, yo he comido. Tú has visto. O he has gone. Él ha ido. ¿Sale? Usualmente. Y esto de aquí es lo que nosotros conocemos como presente perfecto. Pero el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar con pasado perfecto, no con presente perfecto. Esto de aquí es presente perfecto. ¿Por qué le decimos presente? A pesar, no sé si ustedes notan, estas frases están hablando del pasado. Yo he comido, ¿sí? Yo he comido. Tú has visto. Él ha ido. ¿Sale? Nos hablan de cosas que ya han sucedido en tiempo pasado. Pero ¿por qué le decimos presente perfecto? Porque mi auxiliar, have y has, los tres están en presente. Entonces, ¿cómo sería el pasado perfecto? Muy sencillo. El pasado perfecto es como esto, pero el auxiliar va a estar en pasado. ¿Cuál es el pasado de have y has? Es precisamente had. ¿Sale? I had, por ejemplo, finished. Y ustedes me pueden decir, sí, pero ¿qué significa el had? Ok, muy sencillo. Had en este caso es algo como en español tiene el mismo uso que nosotros le damos al verbo había. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El pasado perfecto. I had finished. Ahora, el pasado perfecto, yo les decía que es el pasado del pasado. Es un poco extraño. Pero si nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿ok? Y en este caso, aquí tenemos lo que es, vamos a ver, digamos que esto de aquí es el presente. Este de aquí es el presente. Aquí podríamos poner al pasado. Y antes del pasado podemos poner al pasado perfecto. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo podemos manejar esto? Vamos a enfocarnos en estos dos, que son lo que nos interesa el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. When the police arrived. ¿Vale? Aquí tenemos una frase que dice, cuando la policía llegó, ¿ok? The thief had disappeared. Ok, vamos a ver. Toda esta es una frase. When the police arrived, the thief had disappeared. Básicamente es como decir, cuando la policía llegó, el ladrón había desaparecido. ¿Sí? No sé si noten ustedes, pero aquí tenemos dos verbos distintos. Aquí tenemos el verbo arrived y el verbo disappeared. Pero hay una diferencia. Uno de estos está en pasado y uno de estos está en pasado perfecto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál está en pasado perfecto? Muy sencillo. El pasado perfecto siempre utiliza el auxiliar had.
que ya dijimos que had es algo así como había. ¿Sale? Entonces, básicamente, ¿cómo se traduciría esto? Cuando la policía llegó, esto es tiempo pasado, el ladrón había desaparecido. ¿Ok? ¿Qué sucedió primero? ¿La policía llegó o el ladrón había desaparecido? Si ustedes lo piensan, lo que sucedió primero es el ladrón había desaparecido. El ladrón básicamente había desaparecido para el momento en que la policía llegó. Entonces, si esto de aquí es el pasado, supongamos que la policía llegó hace una hora, pero el ladrón había desaparecido hace 2, entonces, en este caso, precisamente, podemos decir, ¿sí? Arrived es llegó, digamos que fue hace una hora, ¿vale? Y en el caso de had, disappear, ¿sale? Esto sucedió antes. Por eso decimos que el pasado perfecto es el tiempo pretérito del pasado. ¿Okay? Así sabemos cómo es que algo sucedió antes de una acción que también ya se llevó a cabo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Yo puedo decir... Alice had finished her homework by the time her mother came home. ¿Sale? Nuevamente, aquí tenemos dos verbos. Un verbo está en pasado y otro verbo está en pasado perfecto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál está en pasado perfecto? Ya dijimos que con had, así podemos identificar el pasado perfecto. Had finished. Recuerden que had, en este caso, algo así como había. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Alice había terminado su tarea o su madre llegó a casa? ¿Sí? Como esto de aquí es pasado perfecto, sabemos que esto sucedió primero. Y esto de aquí, que solamente es pasado, sucedió después. Alice había terminado su tarea para el momento en que su madre llegó a casa. ¿Sí? El pasado perfecto, que es este, es el pasado del pasado normal. ¿Ok? Así es como vamos a estar trabajando este. Ahora, también podemos utilizarlo en negativo. ¿Sí? Esta misma frase, por ejemplo, podemos utilizarla en tiempo negativo. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, perdón, en forma negativa. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la negación a mi auxiliar. Alice hadn't finished her homework by the time her mother came home. ¿Sale? En este caso, lo que tenemos aquí es hadn't, no había terminado. Alice hadn't finished her homework. Alice no había terminado su tarea by the time her mother came home. Para el momento en que su madre llegó a casa. Lo podemos utilizar así, de forma negativa. O quizá queremos averiguar. Queremos saber si Alice había terminado su tarea. Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner a nuestro auxiliar antes de nuestro sujeto. Had Alice finished her homework by the time, voy a mover esto un poco, by the time her
mother came home. Lo único que estamos haciendo para convertirlo en pregunta es poner el auxiliar antes de mi sujeto. Y ya se convirtió en una interrogación. ¿Había Alice terminado su tarea para el momento en que su madre llegó a casa? Y eso es todo. ¿Ok? Entonces esto es pasado perfecto. Nuevamente, el pasado perfecto es el pasado del tiempo pretérito. Es decir, sucede antes de que alguna acción en el pasado se lleve a cabo. ¿Y cómo podemos identificarlo? Lo podemos identificar porque tenemos un auxiliar had antes de un verbo en pasado participio. Ok, chicos, les dejo los ejercicios con los que vamos a estar trabajando a partir de esto y cualquier duda estoy a la orden.